¿Cómo comenzar octubre con calma y enfoque budista? Bienvenidos a un nuevo mes. Octubre acaba de comenzar, y con él, una oportunidad perfecta para restablecer nuestra mente, reorganizar nuestras prioridades y cultivar una aproximación más serena a nuestra vida cotidiana. Hoy exploraremos cómo las enseñanzas del budismo, esta tradición contemplativa nacida hace más de 2500 años, pueden ayudarnos a navegar este mes con más calma, claridad y compasión. No hablaremos de teoría abstracta, hablaremos de lecciones concretas, aplicables, que pueden implementar desde hoy mismo, porque el budismo no es algo que se estudia, es algo que se practica. A lo largo de este video, exploraremos 12 enseñanzas fundamentales que transformarán su forma de abordar octubre y cualquier otro periodo de su vida. Así que pónganse cómodos, tomen notas si lo desean, y comencemos este viaje hacia un estado mental más equilibrado. Lección 1. Las 4 nobles verdades. Comprender el sufrimiento. La primera y más fundamental enseñanza del Buda son las 4 nobles verdades. Son la base de toda práctica budista, el diagnóstico y la cura para el sufrimiento humano. La primera noble verdad es dukkha, la existencia del sufrimiento o insatisfacción. El Buda no era pesimista, era realista. Observó que incluso en los mejores momentos hay una cualidad de impermanencia que nos causa angustia. Déjenme contarles la historia del propio Buda para ilustrar este principio. El príncipe Siddhartha Gautama nació en un palacio rodeado de lujo y placer. Su padre intentó protegerlo de todo sufrimiento, manteniéndolo dentro de los muros del palacio. Pero un día, Siddhartha salió y vio lo que se conoce como los 4 encuentros. Un anciano, un enfermo, un cadáver y finalmente un monje buscador. Estos encuentros le mostraron que el sufrimiento era inevitable. Todos envejecemos, enfermamos y morimos. Esta realización no lo hundió en la desesperación. Al contrario, lo motivó a buscar una solución, y esa es la belleza de las 4 nobles verdades. No solo diagnostican el problema, ofrecen la cura. Esta realización, inde, no, leasun, piensen en su propia vida. ¿Cuánto de su sufrimiento viene de resistir lo que es? Quizás están frustrados porque su carrera no avanza como esperaban. Están ansiosos por el futuro. Están resentidos por algo del pasado. Están insatisfechos con su cuerpo, su relación, su situación financiera. La segunda noble verdad es samudaya. El origen del sufrimiento es el apego y el deseo. No el deseo en sí mismo, sino el aferramiento desesperado, la sed, taña, que nunca se sacia. Conozco a una mujer, llamémosla Laura, que pasó años persiguiendo el próximo nivel. Cuando conseguía un ascenso, inmediatamente quería el siguiente. Cuando compraba algo nuevo, la satisfacción duraba días antes de que quisiera algo más. Estaba en una cinta de correr hedónica, corriendo más rápido pero llegando al mismo lugar. Un día, después de conseguir el trabajo que había deseado durante años, Laura se sentó en su nueva oficina y sintió vacío. ¿Esto es todo?, pensó. Había conseguido lo que quería, pero la felicidad que esperaba no llegó. Esa experiencia la llevó a explorar el budismo, donde descubrió la segunda noble verdad. No era que sus deseos fueran malos, sino que estaba buscando satisfacción permanente en cosas impermanentes. Era como intentar llenar un vaso con un agujero en el fondo. La tercera noble verdad es Nirodha. Es posible cesar el sufrimiento. Esta es la buena noticia. No estamos condenados a sufrir eternamente. Hay un camino hacia la liberación, hacia la paz profunda. El Buda no prometió eliminar el dolor físico o las circunstancias difíciles. Prometió algo más profundo: la posibilidad de relacionarnos con cualquier experiencia sin ser arrastrados por ella, sin ser dominados por ella. La cuarta noble verdad es Magga, el camino óctuple que lleva al cese del sufrimiento. Este es el mapa práctico, las instrucciones específicas sobre cómo liberarse. Permítanme darles un ejemplo moderno y concreto de cómo estas verdades funcionan juntas. Tengo un amigo, llamémoslo Carlos, que luchaba con ansiedad severa.
Cada pequeña cosa se convertía en una catástrofe en su mente. Un email sin respuesta significaba que lo iban a despedir. Un dolor de cabeza significaba que tenía una enfermedad terminal. Vivía en constante estado de alarma. Cuando Carlos descubrió las 4 nobles verdades, tuvo varias realizaciones. Primera, reconoció que su ansiedad era una forma de sufrimiento. Duca dejó de minimizarla o avergonzarse por ella. La nombró honestamente. Segunda, identificó que su sufrimiento venía de su apego a la certeza y control. Samudaya quería garantías absolutas de que todo estaría bien. Y como la vida no ofrece esas garantías, estaba en constante tormento. Tercera, comprendió que era posible liberarse de esta ansiedad, no eliminando toda incertidumbre, imposible, sino cambiando su relación con la incertidumbre. Niroda. Cuarta, comenzó a practicar el camino óctuple, meditación, atención plena, comprensión correcta de la impermanencia, maga. Lentamente, su ansiedad perdió su agarre sobre él. Hoy, Carlos todavía enfrenta incertidumbre. Todavía hay momentos de preocupación, pero ya no está paralizado por la ansiedad porque comprende su naturaleza y tiene herramientas para trabajar con ella. Práctica para octubre. Esta semana, identifiquen una fuente de sufrimiento en su vida. No algo enorme necesariamente, sino algo presente. Puede ser frustración recurrente, ansiedad persistente, insatisfacción crónica. Luego, trabajen a través de las 4 nobles verdades. Nombren el sufrimiento honestamente. ¿Qué sienten exactamente? Identifiquen el apego o deseo detrás de él. ¿A qué se están aferrando? ¿Qué quieren que sea diferente? Imaginen cómo sería liberarse de este sufrimiento. ¿Cómo se sentiría? Identifiquen un paso pequeño y concreto que puedan tomar esta semana en dirección a esa liberación. Esta simple práctica, repetida con diferentes aspectos de su vida, puede transformar radicalmente su experiencia de octubre. Descubrirán que el sufrimiento no es un enemigo a eliminar, sino un maestro que les muestra dónde están aferrados y dónde necesitan liberarse. Lección 2. Anicca. La impermanencia de todas las cosas. Todo lo que surge, cesa. Esta simple observación del Buda contiene una sabiduría profunda que, cuando se comprende verdaderamente, transforma toda nuestra relación con la vida. Anicca, la impermanencia, es una de las 3 marcas de la existencia en el budismo. No es una filosofía pesimista, es un reconocimiento de cómo son realmente las cosas. Permítanme contarles una historia que ilustra el poder de esta comprensión. En el antiguo texto budista hay una historia sobre una mujer llamada Kisa Gotami. Su único hijo había muerto y ella estaba devastada, incapaz de aceptar la pérdida. Llevaba el cuerpo del niño de casa en casa, rogando por medicina que lo reviviera. Finalmente, alguien la dirigió al Buda. Él le dijo que podía ayudarla, pero primero necesitaba que ella le trajera semillas de mostaza de una casa que nunca hubiera conocido la muerte. Kisa Gotami fue de puerta en puerta. En cada casa le ofrecían semillas de mostaza gustosamente, pero cuando preguntaba si alguien había muerto allí, la respuesta era siempre sí. Una abuela, un padre, un hijo, un hermano. Gradualmente, Kisa Gotami comprendió. La muerte es universal. La pérdida es parte de la experiencia humana. Su dolor no era único, era compartido por toda la humanidad. Esta comprensión no eliminó su dolor, pero cambió su relación con él. Pudo finalmente dejar ir el cuerpo de su hijo y comenzar a sanar. Esta es la paradoja de Anicca. Reconocer la impermanencia no nos hace más tristes, nos hace más libres, nos libera del apego desesperado y nos permite apreciar plenamente lo que tenemos mientras lo tenemos. Piensen en las estaciones. Octubre nos muestra la impermanencia de manera hermosa. Las hojas cambian de color, caen, el paisaje se transforma, y esta transformación no es trágica, es natural, incluso bella. Pero en nuestras propias vidas, resistimos el cambio con toda nuestra fuerza. Queremos que las cosas buenas duren para siempre y que las cosas malas
terminen inmediatamente. Esta resistencia es la fuente de mucho sufrimiento. Tengo una amiga, llamémosla Ana, quien tuvo una relación que describía como perfecta. Durante 2 años, fue feliz de una manera que nunca había experimentado. Luego, su pareja recibió una oferta de trabajo en otro país. La relación terminó. Ana quedó devastada. No solo había perdido a su pareja, había perdido su identidad como parte de esa pareja, había perdido su visión del futuro, había perdido su sentido de seguridad. Pasó meses resistiendo la realidad. No debería haber terminado. Era demasiado bueno. No es justo. Esta resistencia la mantenía atrapada en el sufrimiento. Luego, comenzó a meditar y estudiar el budismo. La enseñanza de Anika fue transformadora para ella. Comprendió que estaba sufriendo no solo por la pérdida en sí, sino por su resistencia a la impermanencia. Ana me dijo: cuando finalmente acepté que todas las cosas cambian, incluidas las relaciones hermosas, algo se liberó en mí. Pude honrar lo que tuvimos sin aferrarme desesperadamente a ello. Pude agradecer la experiencia sin exigir que durara para siempre. Hoy, años después, Ana habla de esa relación con cariño pero sin dolor. Ha tenido otras experiencias, ha crecido de maneras que no habría sido posible si esa relación hubiera continuado. Comprende que la impermanencia no es el enemigo, es simplemente la naturaleza de la realidad. El Buda enseñó: todo lo condicionado es impermanente. Cuando uno ve esto con sabiduría, uno se cansa del sufrimiento. Este es el camino hacia la pureza. Pero Anika no se aplica solo a las pérdidas dolorosas. También se aplica a los momentos difíciles. Cuando están en medio de una crisis, se siente como si durará para siempre. Pero no durará. La tormenta pasará. El dolor se suavizará. La situación cambiará. Conozco a un hombre, llamémoslo Miguel, que perdió su negocio durante una crisis económica. Había invertido todo: su dinero, su tiempo, su identidad. Cuando quebró, Miguel sentía que su vida había terminado, pero practicaba la meditación budista y recordó a Anika. Esto también es impermanente, se dijo. Esta no es mi identidad final. Esto es solo una fase que pasará. Esa perspectiva no eliminó el dolor o la dificultad financiera, pero le dio la fortaleza para continuar. Y tenía razón. 3 años después, Miguel había comenzado un nuevo negocio más alineado con sus valores. Me dijo: la quiebra del primer negocio fue dolorosa, pero necesaria. Me liberó para crear algo mejor. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría confiado más en la impermanencia. Práctica para octubre. Cada día este mes, dediquen 5 minutos a una meditación sobre la impermanencia. Siéntense cómodamente y observen su respiración. Noten cómo cada inhalación surge y luego cesa. Cada exhalación surge y luego cesa. Nada permanece estático, ni siquiera por un momento. Luego, expandan su conciencia. Noten los sonidos a su alrededor. Surgen y cesan. Los pensamientos en su mente surgen y cesan. Las sensaciones en su cuerpo surgen y cesan. No intenten cambiar nada, solo observen el flujo constante. Todo está en movimiento, todo está cambiando, momento a momento. Esta práctica simple pero profunda entrenará su mente para ver la impermanencia directamente, no solo como concepto intelectual, sino como experiencia vivida. Y cuando enfrenten un desafío este mes, recuérdense: esto también pasará. Cuando experimenten alegría, saboréenla plenamente sabiendo: esto también pasará. No con tristeza, sino con apreciación por su preciosidad temporal. La comprensión profunda de Anika nos libera del apego desesperado y nos permite estar plenamente presentes con lo que es, sabiendo que es fugaz y por tanto precioso. Lección 3. El arte de la atención plena. Sati, o mindfulness, es quizás la práctica budista más conocida en Occidente, pero su verdadero significado va mucho más allá de la simple atención plena. Es una forma radical de estar presente con la experiencia tal como es. El Buda dijo: la atención plena es el camino hacia la inmortalidad. La falta de atención es el camino hacia la muerte. Los que están atentos no mueren.
Los que no están atentos ya están muertos. Palabras fuertes. Pero cuando comprendemos su significado profundo, vemos la verdad en ellas. Déjenme compartirles mi propia experiencia con el mindfulness, porque es muy personal. Hace algunos años, me di cuenta de que raramente estaba verdaderamente presente. Cuando comía, estaba pensando en el trabajo. Cuando trabajaba, estaba pensando en lo que haría después. Cuando estaba con mi familia, estaba revisando mi teléfono. Físicamente presente, mentalmente ausente. Mi vida estaba pasando, momento precioso tras momento precioso, y yo la estaba perdiendo porque mi mente estaba constantemente en otro lugar. Como dijo el Buda, estaba ya muerto, no viviendo realmente mi vida. Un día, durante una comida con mi madre, ella me contaba algo importante y yo estaba mirando mi teléfono. Ella se detuvo a mitad de la frase y dijo suavemente: «Ni siquiera estás aquí, ¿verdad?». Esas palabras me golpearon. Tenía razón. No estaba allí. ¿Y cuántos momentos como ese había perdido? ¿Cuántas conversaciones reales había sacrificado por conversaciones digitales superficiales? ¿Cuánta vida había desperdiciado en distracción? Esa fue mi motivación para comenzar una práctica seria de mindfulness. Y ha transformado mi vida de maneras que no puedo expresar completamente. En el Satipatthana Sutta, el discurso del Buda sobre los fundamentos del mindfulness, enseña 4 dominios de atención. Primero, mindfulness del cuerpo, Kayanupassana. Esto significa ser consciente de las sensaciones físicas, momento a momento. Sentir sus pies en el suelo cuando caminan, notar la tensión en sus hombros cuando están estresados, observar su respiración sin intentar cambiarla. Conozco a una mujer, llamémosla Elena, que sufría de ataques de pánico. Cuando comenzaba un ataque, su mente se aceleraba con pensamientos catastróficos, lo que intensificaba los síntomas físicos, creando un ciclo vicioso. A través del mindfulness del cuerpo, Elena aprendió a notar los primeros signos físicos de ansiedad, de corazón acelerado, respiración superficial, tensión muscular. En lugar de entrar en pánico sobre el pánico, simplemente los observaba. Hay corazón acelerado, hay respiración superficial. Esta observación sin juicio cortaba el ciclo. No eliminó completamente su ansiedad, pero cambió su relación con ella. Los ataques de pánico se volvieron menos frecuentes y menos intensos porque dejó de alimentarlos con resistencia y miedo. Segundo, mindfulness de las sensaciones dividido por sentimientos, Vedananupassana. Esto significa observar si las experiencias son placenteras, displacenteras o neutras, sin ser arrastrados por ellas. La mayoría de nosotros reaccionamos automáticamente. Perseguimos lo placentero, evitamos lo displacentero, ignoramos lo neutro. Esta reactividad nos mantiene en un ciclo constante de deseo y aversión. El mindfulness nos enseña a notar. Hay una sensación placentera sin necesidad de aferrarnos a ella. Hay una sensación displacentera sin necesidad de rechazarla. Creamos espacio entre el estímulo y la respuesta. Tercero, mindfulness de la mente, Cittanupassana. Esto significa observar el estado de tu mente. ¿Está calmada o agitada? ¿Clara o confusa? ¿Contraída o expansiva? Tengo un amigo, llamémoslo Roberto, que era propenso a explosiones de ira. Algo pequeño sucedía y él explotaba, dañando relaciones y sintiéndose terrible después. A través del mindfulness de la mente, Roberto aprendió a notar cuando la irritación comenzaba a surgir. Hay ira construyéndose. Ese simple acto de observación creaba un momento de elección. No siempre elegía sabiamente, pero cada vez más frecuentemente podía respirar, dar un paso atrás, responder en lugar de reaccionar. Cuarto, mindfulness de los objetos mentales, Dhammanupassana. Esto significa observar pensamientos, creencias, patrones, sin identificarse con ellos. Todos tenemos narrativas sobre nosotros mismos. Soy una persona ansiosa. Soy malo con el dinero. Nunca seré exitoso. El mindfulness nos muestra que estos son solo pensamientos, no verdades absolutas. Una historia budista
Cuenta sobre un monje que durante la meditación tenía pensamientos lujuriosos recurrentes. Se avergonzaba profundamente, pensando que era un mal practicante. Su maestro le dijo: no puedes controlar qué pájaros vuelan sobre tu cabeza, pero puedes controlar si les permites anidar en tu cabello. Los pensamientos vendrán. La pregunta es, ¿nos identificamos con ellos? ¿Los perseguimos? ¿Construimos nidos con ellos? ¿O los observamos pasar como nubes en el cielo? Ahora, ¿cómo practicamos mindfulness en la vida cotidiana de octubre? Primero, elijan una actividad rutinaria como ancla de mindfulness. Puede ser lavarse los dientes, preparar café, caminar del auto a la oficina. Cada vez que hagan esta actividad, háganla con atención completa. Cuando lavan sus dientes, sientan el cepillo, noten el sabor de la pasta, observen los movimientos de su mano. Cuando su mente divague, y lo hará, gentilmente tráiganla de vuelta. Esta actividad mundana se convierte en entrenamiento de mindfulness y el hábito de atención se expande a otras áreas de su vida. Segundo, practiquen pausas de mindfulness a lo largo del día. Pongan alarmas en su teléfono si es necesario. 3 veces al día, deténganse completamente por 1 minuto. Tomen 3 respiraciones conscientes. Noten dónde está su atención. Escaneen su cuerpo. Observen su estado mental. Estas pausas breves restablecen su conciencia, evitando que la vida se convierta en una carrera inconsciente de tarea en tarea. Tercero, practiquen comer consciente al menos una comida por semana. Sin teléfono, sin TV, sin lectura. Solo ustedes y la comida. Observen los colores, las texturas. Huelan la comida antes de comer. Mastiquen lentamente, notando los sabores. Observen el impulso de comer rápido o de distraerse. Simplemente noten, sin juicio. Esta práctica simple revela cuánto hacemos inconscientemente, cuánto nos perdemos cuando estamos en piloto automático. Práctica para octubre. Comprométanse con 10 minutos de meditación sentada cada día. No es mucho tiempo, pero si son consistentes, transformará su mente. Siéntense cómodamente, espalda erguida pero no rígida. Cierren los ojos o manténganlos entreabiertos. Dirijan su atención a la respiración, donde la sienten más claramente, quizás en las fosas nasales o en el abdomen. No intenten controlar la respiración, solo obsérvenla. Cuando su mente divague, y lo hará cientos de veces, sin criticarse, gentilmente regresen la atención a la respiración. Cada vez que noten que su mente ha divagado y la traen de vuelta, están fortaleciendo el músculo del mindfulness. No es fallar, es la práctica en sí. Al final de octubre, si han sido constantes, notarán cambios, mayor calma, menos reactividad, más presencia en las conversaciones, una capacidad creciente de disfrutar momentos simples, no porque la vida haya cambiado, sino porque ustedes han cambiado su forma de habitar la vida. Lección 4. Meta. Cultivar el amor bondadoso. Meta, a menudo traducido como amor bondadoso o benevolencia universal, es una de las prácticas más transformadoras del budismo. No es simplemente ser agradable, es el cultivo deliberado de buena voluntad incondicional hacia todos los seres, incluido uno mismo. El Buda enseñó: el odio nunca cesa por el odio, sino solo por el amor. Esta es una ley eterna. Déjenme compartir una historia que ilustra el poder de meta de manera profunda. Hubo un monje tibetano que pasó 18 años en prisión china, donde fue torturado regularmente. Cuando finalmente fue liberado y escapó al exilio, el Dalai Lama le preguntó sobre su experiencia. El monje dijo algo asombroso. En algunos momentos, sentía que estaba en verdadero peligro. El Dalai Lama asumió que se refería al peligro para su vida, pero el monje aclaró: no, el peligro de perder mi compasión por los guardias. Durante los peores momentos de tortura y humillación, su mayor preocupación no era su sufrimiento físico, sino mantener su amor bondadoso, incluso hacia aquellos que le causaban daño. Esta es metta en su forma más elevada. Ahora, la mayoría de nosotros no enfrentaremos tal prueba extrema.
pero todos luchamos con cultivar bondad, especialmente hacia personas difíciles y especialmente hacia nosotros mismos. La práctica tradicional de metta comienza con uno mismo. Esto puede sorprender. En Occidente, a menudo pensamos en el amor hacia uno mismo como egoísta o narcisista, pero el Buda reconoció algo profundo. No puedes dar genuinamente lo que no tienes. Si te odias a ti mismo, tu bondad hacia los demás a menudo viene de un lugar de necesidad, de buscar validación, de intentar probar tu valor. Es condicional y agotadora. Pero si cultivas genuino amor bondadoso hacia ti mismo, tu bondad hacia los demás fluye naturalmente de la abundancia, no de la carencia. Conozco a una mujer, llamémosla Patricia, que era extremadamente dura consigo misma. Cada error, cada imperfección, cada fallo, era motivo para autocrítica severa. Tenía una voz interior brutal que nunca descansaba. Patricia era conocida como una persona buena y servicial. Siempre ayudaba a otros, siempre estaba disponible, pero internamente estaba exhausta, resentida, vacía. Su bondad venía de un intento desesperado de ser suficientemente buena para merecer amor. Cuando descubrió la práctica de metta, al principio resistió dirigirla hacia sí misma. No lo merezco, pensaba. Soy demasiado defectuosa. Pero su maestro de meditación le dijo algo que la impactó. La crueldad que dirigía hacia sí misma nunca la dirigiría hacia otra persona. Comenzó la práctica de metta, empezando consigo misma. Cada día, durante 10 minutos, se sentaba y se ofrecía frases de amor bondadoso. Que yo esté segura, que yo esté feliz, que yo esté saludable, que yo viva con facilidad, que yo viva con facilidad. Al principio se sentía falso, mecánico, pero perseveró. Gradualmente, algo comenzó a cambiar. La voz crítica se suavizó. Podía verse con más compasión. Cuando cometía errores, podía reconocerlos sin autodestrucción. Y algo más sucedió. Su bondad hacia los demás se profundizó. Ya no ayudaba desde la necesidad, sino desde la plenitud. Estableció límites saludables sin culpa. Sus relaciones se volvieron más auténticas porque ella era más auténtica. La práctica formal de metta tiene 4 etapas tradicionales. Primera etapa. Metta hacia uno mismo. Visualícense o simplemente siéntanse en su presencia. Ofrézcanse las frases de amor bondadoso. Si es difícil, imagínense como un niño vulnerable que necesita amor. Ese niño sigue dentro de ustedes. Segunda etapa. Metta hacia un benefactor. Piensen en alguien que les haya mostrado bondad. Un maestro, un abuelo, un amigo querido. Visualícenlos y ofrezcan las mismas frases. Que estés seguro, que estés feliz, que estés saludable, que vivas con facilidad, que vivas con facilidad. Tercera etapa. Esto es fascinante. Piensen en alguien que vean regularmente pero no conozcan bien. El cajero del supermercado, un vecino que saludan pero no conocen, alguien en el metro. Esta persona, como ustedes, quiere ser feliz. Como ustedes, enfrenta dificultades. Como ustedes, teme el dolor. Ofrezcan metta. Esta etapa expande nuestra capacidad de reconocer nuestra humanidad compartida con extraños. En nuestra sociedad individualista, a menudo vemos a desconocidos como NPCs, personajes, no jugadores, en nuestra historia, no como protagonistas de sus propias vidas complejas. Cuarta etapa. Metta hacia una persona difícil. Aquí es donde la práctica se profundiza verdaderamente. Piensen en alguien con quien tengan conflicto, no necesariamente su peor enemigo. Comiencen con alguien que sea levemente irritante. Reconozcan, esta persona, aunque me haya lastimado, sufre. Esta persona, como yo, solo quiere ser feliz. Esta persona, como yo, actúa desde su propio dolor y confusión. Ofrezcan metta. No están condicionando su comportamiento. Están liberándose del veneno del odio y el resentimiento. Tengo un amigo, llamémoslo Javier, que tuvo un conflicto laboral prolongado con un colega. Este colega había saboteado su proyecto, había hablado mal de él,
había hecho su vida miserable durante meses. Javier estaba consumido por el resentimiento. Pensaba en esta persona constantemente, rumiando sobre las injusticias. El odio lo estaba envenenando. Comenzó a practicar meta dirigida a este colega. Al principio era imposible. Las palabras se sentían vacías, hipócritas. Pero continuó. Gradualmente, algo se ablandó. Javier comenzó a ver que este colega actuaba desde su propia inseguridad y dolor. Que su comportamiento cruel venía de sentirse amenazado, no de maldad pura. Esta comprensión no justificó el comportamiento, pero liberó a Javier del resentimiento que lo estaba consumiendo. Pudo establecer límites profesionales claros sin el drama emocional. Pudo enfocarse en su propio trabajo en lugar de obsesionarse con esta persona. Eventualmente, la situación se resolvió, pero lo más importante, Javier se liberó del veneno del odio que había estado bebiendo, esperando que envenenara a otro. Quinta etapa avanzada. Meta universal. Finalmente, expanden meta a todos los seres. Que todos los seres estén seguros. Que todos los seres estén felices. Que todos los seres estén saludables. Que todos los seres vivan con facilidad. Esto incluye humanos, animales, incluso aquellos que nunca conocerán. Es el reconocimiento de nuestra interconexión fundamental. Práctica para octubre. Dediquen 10 minutos cada día a la práctica formal de meta. Comiencen con ustedes mismos durante las primeras 2 semanas. Si eso se siente cómodo, expandan gradualmente a benefactores, personas neutras y finalmente a personas difíciles. Y además, practiquen meta informal a lo largo del día. Cuando vean a un extraño, silenciosamente ofrezcan que estés feliz. Cuando alguien los corte en el tráfico, en lugar de maldecir, ofrezcan que estés en paz. Pequeños momentos de meta transforman gradualmente su corazón. No se vuelven pasivos o permisivos, se vuelven fuertes pero sin amargura, firmes pero sin crueldad. Al final de octubre, notarán que la voz crítica interna se ha suavizado. Las irritaciones pequeñas no los perturban tanto. Sienten más conexión con los demás. Y paradójicamente, mientras cultivan amor bondadoso universal, se vuelven más felices ellos mismos. Porque el odio es una carga pesada. Lección 5. Anatta. La ilusión del yo sólido. Anatta, o no yo, es quizás la enseñanza budista más radical y difícil de comprender. El Buda enseñó que no hay un yo permanente, inmutable, independiente. Lo que llamamos yo es realmente una colección de procesos en constante cambio. Esta idea puede sonar abstracta o incluso aterradora, pero cuando se comprende correctamente, es increíblemente liberadora. Déjenme explicar con una analogía. Piensen en un río. Decimos, el río Amazonas, como si fuera una cosa singular y permanente. Pero un río no es una cosa fija, es un proceso constante. El agua que tocas ahora ya no estará ahí en un segundo. Las orillas se erosionan y cambian, la profundidad varía. Y sin embargo, útilmente, llamamos a todo esto el río. El yo es similar. Hay un cuerpo, pero cada célula es reemplazada con el tiempo. Hay pensamientos, pero cambian momento a momento. Hay emociones, pero fluyen y se van. Hay memorias, pero son reconstruidas cada vez que las recordamos, no reproducciones exactas. Hay personalidad, pero ha cambiado desde la infancia y seguirá cambiando. Entonces, ¿dónde está el yo? Fijo, permanente, inmutable. Cuando buscas, no puedes encontrarlo. Hay procesos, pero no hay una cosa central que los controle todos. Esta comprensión no significa que no existas, significa que existes de una manera diferente a como pensabas. No como una entidad sólida y separada, sino como una colección de procesos interdependientes en constante cambio. Permítanme contarles una historia personal sobre cómo esta comprensión me liberó. Durante años, me identifiqué fuertemente con ser una persona ansiosa. Era parte de mi historia. Soy alguien que se preocupa mucho. Siempre he sido así. Es simplemente quien soy.
Esta identificación era una prisión. Cada vez que surgía ansiedad pensaba, aquí voy de nuevo, siendo mi yo ansioso. La ansiedad no era solo una experiencia pasajera, era mi identidad. Luego, durante un retiro de meditación, tuve una comprensión sobre Anatta. Observé surgir la ansiedad en mi cuerpo, tensión en el pecho, pensamientos acelerados, respiración superficial, pero por primera vez vi claramente. Estos son procesos que están ocurriendo. No soy una persona ansiosa. Hay ansiedad presente en este momento. Esa distinción fue revolucionaria. La ansiedad no era yo. Era una experiencia transitoria. Y si no era yo, no tenía que identificarme con ella, defenderla o resistirla con tanta fuerza. La ansiedad no desapareció mágicamente, pero mi relación con ella cambió completamente. Cuando surge ahora, pienso, hay ansiedad. No, soy ansioso. Esta pequeña diferencia de lenguaje refleja una enorme diferencia de comprensión. El Buda usó una analogía hermosa de los 5 agregados, skandhas, para explicar el no-yo. Primero, forma, rupa, el cuerpo físico. Pero este cuerpo no es tuyo en un sentido permanente. Está hecho de comida, agua, aire. Constantemente intercambia materiales con el entorno. En 7 años, casi cada célula habrá sido reemplazada. Segundo, sensación, vedana, las experiencias de placer, dolor o neutralidad. Estas surgen y cesan constantemente. No hay una sensación permanente que seas tú. Tercero, percepción. ¿Cómo categorizas y etiquetas las experiencias? Pero estas percepciones están condicionadas por tu cultura, lenguaje, experiencias pasadas. No son tuyas, en el sentido de que las creaste independientemente. Cuarto, formaciones mentales, sankhara, pensamientos, emociones, impulsos, hábitos. Estos son como el clima mental, constantemente cambiando, influenciados por innumerables factores. ¿Dónde está el yo que los controla cuando surgen espontáneamente? Quinto, consciencia. Vijnana, la consciencia básica de las experiencias. Pero incluso esto no es una cosa fija, es un proceso que surge dependiendo de condiciones, sentidos, objetos, atención. Cuando examinas cada agregado, no puedes encontrar un yo permanente en ninguno de ellos. Y sin embargo, útilmente, hablamos de yo para funcionar en el mundo. Conozco a un hombre, llamémoslo Fernando, que tuvo una realización profunda sobre Anatta después de un accidente cerebrovascular menor. El accidente cambió aspectos de su personalidad. Se volvió menos impulsivo, más paciente, más emotivo. Al principio, Fernando estaba asustado. ¿Quién soy si mi personalidad puede cambiar así? Pero luego comprendió. Mi personalidad siempre ha estado cambiando. Este cambio fue solo más dramático y súbito. Pero no hay un Fernando verdadero que se perdió. Hay procesos que estaban organizados de una manera y ahora se organizan de otra. Esta comprensión le dio paz. No estaba perdido, estaba simplemente diferente. Y eso estaba bien porque diferente era la naturaleza de todo, siempre. Ahora, la enseñanza de Anatta puede malinterpretarse de maneras destructivas. No significa que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. No hay yo, así que no importa, que no debes cuidar tu salud o bienestar. Es todo una ilusión, de todos modos, que no hay continuidad o responsabilidad. No fui yo quien hizo eso ayer. El Buda rechazó estas interpretaciones nihilistas. Hay un sentido convencional del yo que es útil y necesario para funcionar. Pero no hay que confundir esta convención útil con una verdad última. Piensen en ello así. En el nivel convencional, ustedes tienen un nombre, una historia, responsabilidades. En el nivel último, son procesos interdependientes, sin esencia fija. Ambas perspectivas son válidas en sus contextos apropiados. La comprensión de Anatta tiene consecuencias prácticas profundas.
Libera del sufrimiento de la autopreocupación obsesiva. Mucho sufrimiento viene de proteger, promover y preocuparse por este yo. Cuando comprendes que el yo es menos sólido de lo que pensabas, esa carga se aligera, reduce la reactividad defensiva. Cuando alguien critica tu idea. Pero si comprendes que las ideas son solo procesos mentales que surgen y cesan, puedes considerar la crítica objetivamente. Aumenta la compasión. Cuando ves que no hay un yo separado e independiente, reconoces que todos estamos fundamentalmente interconectados. Lastimar a otro es lastimarte a ti mismo. Ayudar a otro es ayudarte a ti mismo. Conozco a una mujer, llamémosla Beatriz, que era extremadamente sensible a las críticas. Cualquier comentario negativo sobre su trabajo la devastaba durante días. Se identificaba completamente con su trabajo. Si mi trabajo es criticado, yo soy criticada. Si mi trabajo no es suficientemente bueno, yo no soy suficientemente buena. A través del estudio de Anatta, Beatriz comenzó a crear distancia saludable. Hay un proyecto que fue criticado. Hay sentimientos de decepción presentes, pero yo no soy el proyecto, y no soy permanentemente estos sentimientos. Esto no la volvió indiferente a la retroalimentación, porque al contrario, pudo escucharla más abiertamente porque no se sentía personalmente atacada. Pudo mejorar su trabajo porque no tenía que defender su ego. Práctica para octubre. Durante la meditación, prueben esta investigación. Pregunten, ¿quién estoy? Y busquen, ¿dónde está este yo? Está en el cuerpo, pero el cuerpo cambia constantemente. ¿Cuál versión del cuerpo es el yo real? Está en los pensamientos. Pero los pensamientos vienen y van. ¿Cuál pensamiento es yo? Y quien está observando los pensamientos no debe ser separado de ellos. Está en las emociones, pero las emociones fluyen como el clima. Alegría, tristeza, ira, calma, todas vienen y van. ¿Cuál es el yo verdadero? Está en las memorias. Pero las memorias son reconstrucciones, cambian cada vez que las recordamos y constantemente se agregan nuevas. No busquen respuestas intelectuales. Solo investiguen directamente en su experiencia y noten lo que se revela cuando buscan este yo sólido y permanente. También practiquen cambiar su lenguaje interno. En lugar de «estoy ansioso», prueben «hay ansiedad presente». En lugar de «soy enojón», prueben «la ira está surgiendo». En lugar de «soy un fracaso», prueben «hay pensamientos de fracaso». Este simple cambio de lenguaje refleja y refuerza la comprensión de Anatta. No niega la experiencia, pero crea espacio saludable entre la conciencia y el contenido de la conciencia. La comprensión de Anatta no significa desaparecer en la nada. Significa liberarse de la prisión de un yo limitado y fijo y descubrir una forma más fluida, abierta y compasiva de ser. Lección 6. El camino octuple. El mapa hacia la liberación. Lección 6. Camino octuple. Lección 6. El camino octuple es el mapa práctico del Buda para alcanzar el cese del sufrimiento. No es un camino lineal donde completas un paso y avanzas al siguiente. Es más como los rayos de una rueda, todos trabajando juntos simultáneamente. Los 8 componentes se agrupan tradicionalmente en 3 categorías: sabiduría, panna, conducta ética, sila, y disciplina mental, samadhi. Sabiduría, panna. 1. Comprensión correcta. Samadhi. Esto significa ver las cosas como realmente son, no como nos gustaría que fueran. Comprender las 4 nobles verdades: la impermanencia, el no-yo, la interconexión. Conozco a un hombre, llamémoslo Sergio, que luchaba con adicción al trabajo. Trabajaba 80 horas a la semana, sacrificaba su salud, sus relaciones, su bienestar. ¿Por qué? Porque tenía una comprensión incorrecta. Creía que su valor como persona dependía de sus logros profesionales. Esta comprensión incorrecta creaba un sufrimiento inmenso. Nunca era suficiente. Cada logro traía alivio temporal, seguido de ansiedad
sobre el próximo objetivo. A través del budismo, Sergio desarrolló comprensión correcta. Su valor era inherente, no basado en el desempeño. El éxito profesional era bueno, pero no esencial para su dignidad básica. Esta nueva comprensión transformó su relación con el trabajo. No dejó de ser ambicioso o trabajador, pero trabajaba desde un lugar de satisfacción en lugar de carencia desesperada. 2. Intención correcta. Esto significa cultivar intenciones de no codicia, no malevolencia y no crueldad. Antes de actuar o hablar, revisamos nuestra motivación. ¿Estoy diciendo esto para ayudar genuinamente o para probar que tengo razón? ¿Estoy haciendo esto desde generosidad o esperando algo a cambio? ¿Estoy buscando placer saludable o evitando algo que necesito enfrentar? Una amiga mía, llamémosla Raquel, se dio cuenta de que mucho de su ayuda a los demás venía de una intención no tan pura. Quería ser vista como indispensable. Necesitaba ser necesitada. Esta comprensión fue dolorosa, pero liberadora. Comenzó a revisar sus intenciones antes de ayudar. Cuando la motivación era genuina, compasión, ayudaba. Cuando era necesidad de validación, se abstenía. Sus relaciones se volvieron más saludables porque dejó de crear dependencia. Conducta ética. Sila 3. Habla correcta. El Buda identificó 4 aspectos. Abstenerse de mentir, abstenerse de hablar divisivamente, chismes, crear conflicto, abstenerse de hablar duramente insultos, crueldad verbal, abstenerse de charla inútil, hablar solo por llenar silencio, y positivamente, hablar con verdad, armonía, gentileza y propósito. Piensen en cuánto sufrimiento se crea por la palabra. Una mentira que se convierte en una red de engaños, un chisme que destruye una reputación, una palabra cruel que alguien recuerda durante décadas, conversaciones vacías que consumen horas preciosas de vida. Tengo un amigo, llamémoslo Tomás, que hizo un compromiso de 30 días con habla correcta estricta, sin mentiras, ni siquiera blancas, sin chismes, sin quejas, sin llenar cada silencio con palabras. Me dijo, los primeros días fueron agonizantes. Me di cuenta de cuánto mentía habitualmente. Exageraciones para parecer más interesante, excusas pequeñas para evitar incomodidad, elogios insinceros para quedar bien, y los chismes. Me di cuenta de que era una de mis formas principales de conectar con ciertos amigos, que fuera pues. Pero al final del mes, algo había cambiado profundamente. Mis palabras tienen más peso ahora. Cuando hablo, las personas escuchan porque saben que es significativo. Mis relaciones son más auténticas. Y hay una paz interior de saber que mis palabras y mi verdad están alineadas. 4. Acción correcta. Samma Kamanta. Tradicionalmente, esto incluye no matar. Incluye reducir el daño a todos los seres. No robar. No tomar lo que no es dado libremente. No conducta sexual dañina. Incluye fidelidad, consentimiento. No causar dolor. Más ampliamente, significa actuar de maneras que no causen daño y, cuando sea posible, que alivien el sufrimiento. Una mujer que conozco, llamémosla Virginia, trabajaba en una industria donde prácticas poco éticas eran comunes, no ilegales, pero dañinas. Engañar a clientes con letra pequeña, exagerar beneficios, aprovechar la desesperación de las personas. Durante años, Virginia racionalizó. Todos lo hacen. Si no lo hago yo, alguien más lo hará. Necesito pagar mis cuentas. Pero cuando comenzó a estudiar budismo, Acción Correcta la confrontó. Eventualmente, dejó ese trabajo, incluso sin tener otro alineado. Hubo consecuencias financieras,
pero me dijo, ahora duermo por la noche. Mi trabajo no daña a las personas. Gano menos dinero, pero soy más rica en formas que importan más. 5. Medio de vida. Correcto. Samma. Ajiva. Esto significa ganarse la vida de maneras que no causen daño. El Buda específicamente mencionaba evitar comercio de armas, comercio de seres vivos, esclavitud, producción de intoxicantes, producción de venenos, negocio de carne dividido por matanza. Modernamente, podríamos añadir trabajos que destruyen el medio ambiente, explotan trabajadores, promueven adicciones, difunden desinformación, etc. No todos podemos cambiar de carrera inmediatamente, pero podemos trabajar hacia la alineación. Y dentro de cualquier trabajo, podemos preguntarnos, ¿cómo puedo hacer esto de una manera que cause menos daño y más beneficio? Disciplina mental, samadhi. 6. Esfuerzo correcto. Samma. Esto involucra 4 aspectos. Prevenir estados mentales no hábiles que aún no han surgido. Abandonar estados mentales no hábiles que ya han surgido. Cultivar estados mentales hábiles que aún no han surgido. Mantener estados mentales hábiles que ya han surgido. Suena complejo, pero es práctico. Si notan que están comenzando a sentirse irritables, toman un descanso antes de que se convierta en ira. Si ya están enojados, usan respiración consciente para calmarse. Deliberadamente cultivan gratitud o compasión. Cuando sienten alegría, la saborean en lugar de apresurarse al siguiente momento. Un amigo mío, llamémoslo Eduardo, era propenso a espirales de pensamiento negativo. Un pequeño problema se convertía en catastrofización completa en minutos. A través de esfuerzo correcto, Eduardo aprendió a interrumpir estos patrones temprano. En el primer signo de pensamiento catastrófico, conscientemente cambiaba su atención. Salía a caminar, llamaba a un amigo, hacía algo con sus manos. No suprimía los sentimientos, pero tampoco los alimentaba con rumiación. 7. Atención plena correcta. Samma. Sati. Inna. Atención plena correcta. Sami. Sati. No. Liportido. Sami Sati. Atención plena correcta. Sami Sati. No. 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 Ya hemos explorado esto en profundidad. Es mindfulness de cuerpo, sentimientos, mente y objetos mentales. La atención constante a la experiencia, momento a momento. 8. Concentración. Correcta. Sami. Samadhi. Esto es la capacidad de sostener atención enfocada, cultivada a través de la meditación. No solo atención dispersa, sino concentración profunda que lleva a estados de absorción. Jhanas. La concentración correcta es como desarrollar un láser mental. La mayoría de nuestras mentes son como linternas débiles. Iluminan ampliamente pero sin poder. La concentración entrenada es como un láser, puede penetrar profundamente. Práctica para octubre. Elijan uno de los 8 componentes para enfocarse profundamente este mes. No intenten perfeccionar los 8 simultáneamente. Es abrumador. Si eligen habla correcta, sean impecables con sus palabras durante 31 días. Si eligen acción correcta, comprométanse a actuar con integridad en cada situación, sin importar las consecuencias. Si eligen esfuerzo correcto, vigilen vigilantemente sus estados mentales y cultiven activamente los hábiles. Al final de octubre, habrán profundizado en un aspecto del camino. El próximo mes, pueden elegir otro. Con el tiempo, los 8 componentes se integran naturalmente en su forma de vida. Lección 7. Karma. La ley de causa y efecto. Karma es una de las enseñanzas budistas más malentendidas. En la cultura popular, a menudo se reduce a lo que va, vuelve, o se usa como explicación simplista para el sufrimiento. Es su karma. Por eso karma es su karma. A menudo se reduce. Pero en el budismo, karma es simplemente la ley de causa y efecto aplicada a acciones intencionales. No es destino predeterminado. No es castigo cósmico. Es el reconocimiento de que nuestras acciones tienen consecuencias. La palabra karma
literalmente significa acción, específicamente acción intencional, pensamientos, palabras y hechos que surgen de la voluntad. El Buda enseñó algo revolucionario. No heredas el karma de tus padres o vidas pasadas de manera que te condene. Cada momento es una oportunidad para crear nuevo karma a través de tus elecciones presentes. Déjenme ilustrar con una historia. Conocí a un hombre, llamémoslo Martín. Que había pasado su juventud haciendo cosas de las que no estaba orgulloso. Había engañado, robado, lastimado a personas. En sus 30, tuvo un despertar. Quería cambiar, pero estaba atrapado en el pensamiento. Este es quien soy. Este es mi karma. Estoy condenado. Muneru, Manideru, 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 Manideru. Cuando descubrió el budismo, comprendió algo crucial. El karma pasado crea condiciones, pero el karma presente crea el futuro. Sí, las consecuencias de sus acciones pasadas todavía estaban desenvolviéndose. Relaciones dañadas, reputación manchada, hábitos arraigados, pero cada momento presente era una oportunidad para elegir diferentemente. Martín no podía deshacer el pasado, pero podía dejar de crear más karma negativo ahora. Podía hacer enmiendas donde fuera posible. Podía vivir con integridad de ahora en adelante. 15 años después, Martín había transformado su vida. Las consecuencias pasadas aún surgían ocasionalmente, pero había creado suficiente karma positivo nuevo que su vida era fundamentalmente diferente. El Buda identificó 3 tipos de karma según sus resultados. Karma negro con resultado negro, acciones dañinas que llevan al sufrimiento. Mentir crea desconfianza. Violencia crea miedo y más violencia. Codicia crea insatisfacción perpetua. Karma blanco con resultado blanco, acciones beneficiosas que llevan al bienestar. Generosidad crea abundancia. Honestidad crea confianza. Compasión crea conexión. Karma, ni blanco ni negro. Acciones que llevan al cese del karma, es decir, acciones que no crean más ataduras. Estas son acciones de liberación, pero hay algo sutil aquí. El karma no es solo sobre la acción externa, sino sobre la intención mental que la motiva. Imaginen que 2 personas dan dinero a una organización benéfica. Una lo hace genuinamente para aliviar el sufrimiento. La otra lo hace para impresionar a alguien. Externamente, la acción es idéntica, pero el karma, la huella mental que deja, es diferente. La primera persona refuerza su compasión y generosidad. La segunda refuerza su búsqueda de aprobación y su inautenticidad. La acción externa es la misma, pero el resultado interno es diferente. Esto significa que no podemos juzgar el karma de alguien por sus circunstancias externas. Alguien rico no necesariamente tiene buen karma, y alguien pobre no necesariamente tiene mal karma. El karma real está en los patrones mentales y las tendencias de comportamiento que continúan creando. Una comprensión poderosa. Sufrimos no por el karma en sí, sino por nuestra reacción a él. 2 personas pueden enfrentar la misma enfermedad. Una se amarga, culpa al universo, se cierra. La otra encuentra significado, desarrolla compasión, se abre. La enfermedad resultado del karma pasado es la misma, pero su respuesta, nuevo karma, es completamente diferente. Conozco a una mujer, llamémosla Isabel, que fue criada en una familia abusiva. En el pensamiento kármico simplista, podríamos decir, es su karma, como si eso explicara o justificara todo. Pero Isabel comprendió algo más profundo. Sí, enfrentaba las consecuencias de causas complejas, algunas de su control, la mayoría no.
pero cada momento presente era una elección. Podía repetir los patrones de abuso, perpetuando ese karma, o podía romper el ciclo, creando nuevo karma. Eligió sanarse, hizo terapia, practicó meditación, desarrolló compasión incluso hacia sus abusadores, sin excusar sus acciones. Y cuando tuvo sus propios hijos, el karma de abuso que podría haber transmitido, se detuvo con ella. Esta es la verdadera comprensión del karma. No somos víctimas impotentes del destino. Somos agentes con la capacidad de responder sabiamente, incluso a circunstancias difíciles. Práctica para octubre. Lleven un diario de karma, no en el sentido de superstición, sino rastreando causa y efecto en su vida. Cada noche, reflexionen, ¿qué acciones intencionales tomé hoy? ¿Cuáles vinieron de codicia, aversión o ignorancia? ¿Cuáles vinieron de generosidad, amor o sabiduría? ¿Qué consecuencias puedo ver ya? En mi estado mental o en el mundo. No se juzguen, solo observen. Desarrollen una comprensión clara de cómo sus acciones crean su experiencia. También, cuando enfrenten dificultades, en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, que lleva a rumiar sobre el pasado, pregunten ¿cómo puedo responder a esto sabiamente?, que se enfoca en el karma que están creando ahora. Lección 8. Desapego compasivo. La libertad en la conexión. Una de las enseñanzas budistas más malinterpretadas es el desapego. Muchos piensan que significa volverse frío, indiferente, desconectado emocionalmente. Pero esto es exactamente lo opuesto a lo que el Buda enseñó. El desapego budista no es la ausencia de amor o cuidado, es la ausencia de aferramiento. Es la capacidad de amar profundamente sin poseer, de cuidar sin controlar, de disfrutar sin exigir permanencia. Déjenme explicar con una analogía hermosa que uso frecuentemente. Imaginen sostener un pájaro en su mano. Si cierran su mano demasiado fuerte, aplastando el pájaro en un intento de mantenerlo seguro, lo matarán. Si abren la mano completamente sin cuidado, el pájaro puede volar, pero no por elección saludable, sino porque los abandonó. El desapego compasivo es mantener la mano abierta. El pájaro puede irse si elige, pero mientras está allí, lo sostienen con cuidado gentil, no posesión, no abandono, sino amor respetuoso. Conozco a una madre, llamémosla Carmen, cuyo hijo adolescente comenzó a alejarse, como es natural en esa edad. Carmen estaba devastada. Trataba de controlar cada aspecto de su vida. Revisaba su teléfono, exigía saber dónde estaba cada momento. Se sentía personalmente herida por su necesidad de independencia. La relación se volvió tóxica. Cuanto más controlaba Carmen, más se rebelaba su hijo. Cuanto más se rebelaba, más aterrorizada y controladora se volvía ella. Era un círculo vicioso de aferramiento y resistencia. Cuando Carmen descubrió el budismo, la enseñanza del desapego compasivo la transformó. Comprendió: amo a mi hijo profundamente. Siempre lo amaré, pero él no es mi posesión. Es su propia persona, con su propio camino. Comenzó a aflojar el control. Estableció límites razonables de seguridad, pero le dio espacio para crecer. Cuando él cometía errores, en lugar de rescatarlo inmediatamente, le permitía aprender de las consecuencias naturales. Fue aterradoramente difícil. Cada instinto en Carmen gritaba: controla, protege, no lo dejes ir. Pero practicó el desapego, amar sin poseer. Hoy, años después, Carmen y su hijo, ahora adulto, tienen una relación hermosa y auténtica. Él la busca para consejo y apoyo, porque sabe que ella lo ama sin agenda de control. Ella disfruta su compañía sin necesidad de que él llene algún vacío en ella. Esta es la paradoja del desapego. Cuando dejas de aferrarte desesperadamente, las relaciones a menudo se profundizan, porque las personas sienten la diferencia entre ser amadas y ser poseídas. El Buda no enseñó que debemos no amar o no disfrutar las cosas. Enseñó que debemos reconocer su naturaleza impermanente y no aferrarnos como si fueran nuestra salvación permanente. Piensen en un hermoso atardecer. Pueden disfrutarlo plenamente, con todo su corazón.
pero no pueden detenerlo, no pueden poseerlo, no pueden exigir que dure para siempre. Cuando intentan fotografiarlo obsesivamente, en lugar de verlo directamente, pierden la experiencia real. El desapego es apreciar el atardecer plenamente mientras está aquí, agradecer su belleza y dejarlo ir cuando termina sin amargura. Tengo un amigo, llamémoslo Luis, que era coleccionista obsesivo. Libros, discos, arte. Su casa estaba llena, pero me confió algo triste. Rara vez disfruto realmente mis posesiones. Estoy demasiado preocupado por protegerlas, organizarlas, adquirir más. Poseo todas estas cosas, pero realmente ellas me poseen a mí. Luis comenzó a practicar el desapego. Donó la mayoría de su colección, guardando solo las piezas que genuinamente amaba. Dejó de ver sus posesiones como su identidad o seguridad. Me dijo, ahora, cuando escucho un disco que amo, realmente lo escucho. No estoy pensando en mi colección completa o si debería comprar la edición remasterizada. Solo estoy presente con la música. Tengo menos cosas, pero disfruto más la vida. El desapego también se aplica a nuestras ideas, opiniones e identidad. ¿Cuántas discusiones surgen porque nos aferramos a tener razón? ¿Cuánto sufrimiento viene de aferrarnos a una imagen fija de quienes deberíamos ser en lugar de permitirnos evolucionar naturalmente? Una mujer que conozco, llamémosla Sandra, se definía como la persona exitosa en su familia. Toda su identidad estaba construida alrededor de ser la que siempre tenía éxito. Cuando enfrentó su primer fracaso profesional real, no solo perdió el proyecto, perdió su sentido de quién era. A través del desapego compasivo, Sandra aprendió a sostener su identidad más ligeramente. Soy alguien que a veces tiene éxito y a veces fracasa. Ambas experiencias son maestros. Ninguna define mi valor esencial. Esta flexibilidad de identidad la liberó para tomar riesgos, aprender de errores y crecer de maneras que su ego rígido nunca había permitido. Práctica para octubre. Identifiquen un área donde están aferrándose demasiado fuerte. Puede ser una relación, una posesión, una identidad, un resultado deseado, una opinión. Cada día, practiquen aflojar el agarre mentalmente. Visualicen sostener esa cosa en una mano abierta en lugar de un puño cerrado. Pregúntense, ¿puedo amar dividido por apreciar dividido por disfrutar esto sin necesitar poseerlo o controlarlo? ¿Puedo estar comprometido sin estar apegado desesperadamente? Pregúntense, también practiquen gratitud impermanente. Cuando disfruten algo hermoso, una comida, una conversación, un momento, reconozcan conscientemente, esto es hermoso, es temporal, lo aprecio plenamente ahora y lo dejaré ir con gracia cuando termine. Esta práctica no los hace menos amorosos o menos comprometidos, los hace más presentes, más libres, más capaces de amar sin el peso del miedo a la pérdida. Lección 9. Sangha, el poder de la comunidad espiritual. El Buda identificó las tres joyas del budismo: el Buda, el maestro despierto, el Dharma, las enseñanzas, y el Sangha, la comunidad de practicantes. La Sangha es igual de importante que las otras dos. Vivimos en una época de aislamiento paradójico. Estamos más conectados digitalmente que nunca, pero muchas personas se sienten profundamente solas. Tenemos miles de amigos en redes sociales, pero nadie con quien podamos hablar de lo que realmente importa. El Sangha es diferente. No es solo un club social, es una comunidad de personas comprometidas con el despertar, que se apoyan mutuamente en el camino, que se mantienen responsables mutuamente, que comparten la lucha y la alegría de la práctica. Déjenme compartir por qué la Sangha es tan crucial. Hace años, intenté practicar budismo completamente solo. Leía libros, meditaba en casa, pensaba que no necesitaba a nadie más. Era autosuficiente, pero descubrí algo. Es increíblemente difícil mantener la práctica solo. Cuando enfrentas dificultades, no hay nadie que te recuerde por qué comenzaste. Cuando tienes preguntas, no hay nadie que responda desde la experiencia vivida.
Cuando te engañas a ti mismo, y todos lo hacemos, no hay nadie que te lo refleje amablemente. Además, practicar solo puede volverse narcisista sin que te des cuenta. Tu práctica se vuelve sobre tu progreso personal, tu iluminación, tu paz. Pero el budismo no es sobre perfeccionar un yo separado. Es sobre reconocer la interconexión y servir al bienestar de todos. Cuando finalmente me uní a una sangha, todo cambió. Tenía personas con quien meditar, que entendían los desafíos. Tenía maestros que podían guiar cuando estaba atascado. Tenía amigos del Dharma que me celebraban en avances y me apoyaban en retrocesos. Un maestro zen dice: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. La práctica espiritual es un maratón, no un sprint. Necesitas compañeros de viaje. Conozco a un hombre, llamémoslo Pablo, quien luchaba con adicción. Había intentado dejarlo solo innumerables veces. Siempre recaía. Finalmente, encontró una sangha budista que específicamente apoyaba a personas en recuperación. Este grupo se convirtió en su salvavidas, no porque tuvieran respuestas mágicas, sino porque ofrecían algo más poderoso: presencia compasiva, comprensión sin juicio y un sentido de no estar solo. Pablo me dijo: cuando estaba en mi peor momento, podía llamar a alguien de la sangha a las 3 de la mañana. Simplemente estar con alguien que entendía, que no me juzgaba pero tampoco me permitía justificaciones. Eso me salvó la vida literalmente. Hoy, Pablo lleva años sobrio y ahora él es quien responde llamadas de 3 a.m. para otros. El círculo de apoyo continúa. La sangha no es solo para crisis, también es para celebración, aprendizaje profundo y corrección amorosa. Cuando te desvías, una mujer que conozco, llamémosla Teresa, pensaba que era muy avanzada en su práctica. Meditaba 2 horas al día, había leído todos los textos importantes, podía hablar elocuentemente sobre el Dharma, pero cuando se unió a una sangha y comenzó a interactuar regularmente con otros practicantes, descubrió algo humillante. Su comprensión intelectual era profunda, pero su compasión práctica era superficial. Era amable cuando era fácil, pero irritable cuando era inconveniente. Era generosa cuando le costaba poco, pero tacaña cuando requería sacrificio. Sus compañeros de sangha, con gentileza pero firmeza, le reflejaron estos puntos ciegos. Fue doloroso pero transformador. Necesitaba esos espejos, me dijo. La práctica solitaria me permitía mantener mis ilusiones sobre mí misma. La sangha me mostró la verdad con amor. El Buda enseñó diferentes niveles de sangha. La sangha noble, aquellos que han alcanzado niveles de despertar. Estos son modelos inspiradores que nos muestran que la liberación es posible. La sangha monástica, monjes y monjas que dedican su vida completamente a la práctica, preservan y encarnan las enseñanzas. La sangha laica, practicantes ordinarios como la mayoría de nosotros, viviendo en el mundo pero comprometidos con el camino. La sangha de los 4 cuartos, todos los practicantes sinceros, en todas partes y en todos los tiempos. Cuando practicas, te unes a una comunidad que se extiende a través de siglos y continentes. Hay algo profundamente conmovedor en esa última idea. Cuando te sientas a meditar, te unes a millones de personas a través de la historia que se han sentado exactamente así, buscando la misma liberación. No estás solo, pero la sangha también puede ser problemática si no se maneja sabiamente. Algunas comunidades se vuelven cultistas, centradas en un líder carismático en lugar del Dharma. Algunas se vuelven cliquish y excluyentes. Algunas confunden conformidad con comunidad. Una sangha saludable tiene estas cualidades: enfoque en el Dharma, las enseñanzas, no adoración al maestro, apertura e inclusividad, responsabilidad sin autoritarismo, apoyo sin codependencia, desafío amoroso sin juicio cruel, celebración de la diversidad de caminos dentro de principios compartidos. Práctica para octubre. Si no tienen una sangha, busquen una. Puede ser un centro de meditación local, un grupo de estudio en línea,
incluso un círculo pequeño de amigos interesados en práctica espiritual. Prueben diferentes comunidades si es necesario. No todas resuenan con todos. Busquen un lugar donde se sientan tanto desafiados como apoyados, tanto inspirados como aterrizados. Si ya tienen una sangha, profundicen su participación. No solo asistan pasivamente, contribuyan, ofrezcan su tiempo, sus talentos, su presencia, y también consideren cómo puede su vida ordinaria convertirse en sangha. ¿Pueden sus amistades profundizarse para incluir conversaciones sobre lo que realmente importa? ¿Puede su familia convertirse en una comunidad de práctica mutua? El aislamiento espiritual es innecesario y contraproducente. Todos necesitamos compañeros en el camino. Todos nos beneficiamos de caminar juntos. Lección 10. Ecuanimidad. Upeksha. La paz en medio de los altibajos. A paz en medio. La paz en medio de los altibajos. A paz en medio. La paz en medio. Upeksha, o ecuanimidad, es una de las 4 cualidades divinas, Brahmaviharas, en el budismo, junto con amor bondadoso, compasión y alegría empática. Es quizás la más difícil de cultivar, pero también la más liberadora. Ecuanimidad no es indiferencia fría o desconexión emocional. Es una estabilidad mental profunda que permanece equilibrada frente a las cambiantes fortunas de la vida, ganancia y pérdida, elogio y culpa, placer y dolor, fama y desgracia. El símbolo tradicional de la ecuanimidad es una montaña. Las tormentas pueden rugir alrededor de la montaña, las estaciones pueden cambiar, pero la montaña permanece estable, inmóvil en su esencia. Déjenme compartir una historia que ilustra la ecuanimidad de manera hermosa. Hay una parábola zen famosa sobre un granjero cuyo caballo se escapó. Los vecinos vinieron y dijeron, «¡Qué mala suerte!». El granjero simplemente respondió, «Quizás». Al día siguiente, el caballo regresó, trayendo 3 caballos salvajes con él. Los vecinos exclamaron, «¡Qué buena suerte!». El granjero dijo, «Quizás». El día siguiente, su hijo intentó domar uno de los caballos salvajes, fue lanzado y se rompió la pierna. Los vecinos lamentaron, «¡Qué mala suerte!». El granjero respondió, «Quizás». Al día siguiente, oficiales militares vinieron al pueblo para reclutar jóvenes para la guerra, pero rechazaron al hijo por su pierna rota. Los vecinos se alegraron. «¡Qué buena suerte!». El granjero dijo simplemente, «Quizás». Esta historia ilustra la ecuanimidad perfectamente. El granjero no era apático, amaba a su hijo, valoraba sus caballos, pero no era arrastrado por las olas dramáticas de bueno y malo. Comprendía que la vida es compleja, que lo que parece desastroso puede resultar afortunado y viceversa. Conozco a una mujer, llamémosla Diana, cuya vida parecía una montaña rusa emocional constante. Cada pequeño éxito la enviaba a las nubes de euforia. Cada pequeño contratiempo la hundía en desesperación. Consiguió un nuevo cliente en el trabajo Setu. Estaba extática, celebrando como si hubiera ganado la lotería. Perdió ese cliente un mes después. Estaba devastada, convencida de que era un fracaso total. Un hombre la invitó a salir. Ya estaba planeando la boda. La cita fue mediocre. Cayó en depresión durante días. Este patrón era agotador, no solo para Diana, sino para todos a su alrededor. Sus emociones dictaban todo, y sus emociones eran determinadas completamente por circunstancias externas que ella no podía controlar. Cuando Diana comenzó a practicar meditación budista, la enseñanza de la ecuanimidad fue transformadora. Aprendió a observar experiencias placenteras, sin aferrarse a ellas desesperadamente. Aprendió a observar experiencias desagradables sin ser aplastada por ellas. Me dijo, «Ahora, cuando algo bueno sucede, lo aprecio, pero no construyo toda mi felicidad sobre ello. Y cuando algo malo sucede, reconozco que es difícil, pero no significa que mi vida sea un desastre. Sigo sintiendo emociones. No soy un robot, pero no soy arrastrada por cada ola». La ecuanimidad tiene 2 aspectos importantes. Primero,
Ecuanimidad hacia las experiencias. Mantener estabilidad mental frente a los 8 vientos mundanos. Ganancia dividido por pérdida, elogio dividido por culpa, fama dividido por desgracia, placer dividido por dolor. Segundo, ecuanimidad hacia los seres y adores. Ver a todos los seres con igual consideración compasiva, sin favoritismo, basado en si son míos o me benefician. Este segundo aspecto es especialmente desafiante. Naturalmente, favorecemos a nuestra familia sobre extraños, nuestros amigos sobre enemigos. La ecuanimidad no niega relaciones especiales, pero equilibra con el reconocimiento de que todos los seres fundamentalmente quieren felicidad y no quieren sufrimiento. Un monje que conocí me contó sobre su práctica de ecuanimidad. Cada día, meditaba enviando deseos de bienestar en este orden. Primero a alguien que amaba profundamente, luego a sí mismo, luego a un extraño neutral, luego a alguien que le caía mal, finalmente a alguien que lo había lastimado gravemente, y en cada caso ofrecía las mismas palabras: que estés libre de sufrimiento, que encuentres paz. Me dijo, al principio fue casi imposible ofrecer esos deseos sinceramente a la persona que me había lastimado, pero con práctica algo cambió. Vi que su comportamiento dañino venía de su propio sufrimiento. No justificaba sus acciones, pero podía desear su liberación de ese sufrimiento que los motivaba. Esta es la ecuanimidad madura, no indiferencia, sino compasión imparcial. Sin embargo, hay un peligro en malinterpretar la ecuanimidad como pasividad. Algunas personas usan ecuanimidad como excusa para no actuar frente a la injusticia. Oh, es solo karma. Todo está como debe ser. ¿Por qué intervenir? Esto no es ecuanimidad. Es indiferencia disfrazada de espiritualidad. La verdadera ecuanimidad te permite ver claramente el sufrimiento y responder apropiadamente sin ser abrumado por él. Los grandes bodhisattvas tienen ecuanimidad perfecta y también acción compasiva incansable. Un maestro budista comprometido con la justicia social me explicó: mi ecuanimidad no significa que no me importe. Significa que puedo trabajar por el cambio sin amargura cuando es lento, sin arrogancia cuando tiene éxito y sin desesperación cuando enfrento contratiempos. Mi paz interior no depende de resultados externos, pero eso me libera para trabajar más efectivamente, no menos. Práctica para octubre. Desarrollen una práctica de ecuanimidad en 3 niveles. Nivel 1. Ecuanimidad con sensaciones físicas. Durante la meditación, cuando surge una sensación placentera, comodidad, relajación, obsérvenla sin aferrarse. Cuando surge una sensación desagradable, picazón, dolor, incomodidad, obsérvenla sin resistir. Simplemente, hay una sensación placentera. Surge. Cesará. Hay una sensación desagradable. Surge. Cesará. Esta práctica simple entrena la mente para la ecuanimidad con experiencias más grandes. Nivel 2. Ecuanimidad con eventos diarios. Cuando algo bueno sucede, hagan una pausa antes de reaccionar con euforia. Respiren. Aprecien sin aferrarse. Cuando algo malo sucede, hagan una pausa antes de reaccionar con catástrofe. Respiren. Reconozcan sin dramatizar. Nivel 3. Meditación formal de ecuanimidad. Dediquen tiempo a cultivar ecuanimidad hacia diferentes personas. Ecuanimidad. Así como yo quiero ser feliz, esta persona quiere ser feliz. Que todos encuentren ecuanimidad y paz. Al final de octubre, habrán desarrollado una estabilidad interior que no depende de que todo salga como quieren. Seguirán teniendo preferencias y trabajando hacia metas, pero su paz fundamental estará enraizada más profundamente que las circunstancias cambiantes. Lección 11. La práctica del retiro. Pausas contemplativas. En el budismo,
El retiro, tanto literal como metafórico, es reconocido como esencial para la práctica profunda. No es escape de la vida, es recargarse para vivir más plenamente. El Buda mismo se retiraba regularmente, pasando temporadas de retiro intensivo en el bosque. Incluso después de su despertar completo, dedicaba periodos a la práctica solitaria profunda. ¿Por qué? Porque vivir en el mundo constantemente, sin pausas contemplativas, es como correr un maratón sin nunca detenerse a beber agua. Eventualmente, te agotarás. Octubre, con su energía de transición hacia el interior, es un mes perfecto para integrar retiros en su vida. No necesariamente retiros largos en monasterios, aunque eso sería maravilloso si pueden, sino pausas contemplativas regulares. Déjenme compartir mi propia experiencia con los retiros. Durante años, resistí la idea de retiros. Pensaba, no tengo tiempo, mi vida es muy ocupada, tengo demasiadas responsabilidades. Además, francamente, la idea de sentarme en silencio durante días me aterraba. ¿Qué haría con mi mente? Finalmente, presionado por mi maestro, participé en un retiro de meditación de 7 días, sin hablar, sin leer, sin escribir, sin contacto visual, solo meditación, caminar consciente y estar presente. Los primeros 2 días fueron agonía. Mi mente era un caos. Cada dolor físico se magnificaba. El aburrimiento era insoportable. Pensaba, esto es una pérdida de tiempo. Debería estar haciendo cosas productivas. Pero alrededor del tercer día, algo comenzó a cambiar. Las capas de ruido mental comenzaron a asentarse. Debajo del parloteo constante, descubrí una quietud que nunca había conocido. Y en esa quietud, insights comenzaron a surgir, no pensamientos intelectuales, sino comprensiones viscerales sobre mi vida. Vi patrones de comportamiento que había estado repitiendo inconscientemente durante décadas. Vi miedos que habían estado dirigiendo mis decisiones sin que me diera cuenta. Vi también una paz fundamental que había estado allí todo el tiempo, oscurecida por el ruido. Cuando el retiro terminó y regresé al mundo, era diferente. No iluminado, no perfecto, pero más consciente, más presente, más conectado con lo que realmente importaba. Desde entonces, los retiros se han vuelto parte esencial de mi práctica. No siempre de 7 días, a veces un día, a veces unas horas, pero regulares. Hay diferentes tipos de retiros que pueden adaptar a su vida. Retiros formales largos. Si pueden, un retiro de varios días en un centro de meditación es transformador. La estructura, el silencio, la comunidad de practicantes, la guía de maestros experimentados, todo crea un contenedor poderoso para práctica profunda. Retiros de un día en casa. Dediquen un sábado o domingo completo a práctica silenciosa. Desconecten dispositivos. Alternen períodos de meditación sentada con caminar consciente, comer consciente y quizás algo de trabajo contemplativo suave como jardinería o limpieza consciente. Mini retiros. Incluso 2 o 3 horas pueden ser un mini retiro. Temprano en la mañana antes de que el mundo despierte o por la tarde cuando tienen la casa para sí mismos. Silencio, práctica, presencia, retiros en acción. Para aquellos que realmente no pueden tomarse tiempo completo fuera, pueden crear retiros en acción, donde mantienen sus actividades normales, pero las hacen en silencio contemplativo completo, sin medios de comunicación, sin conversaciones innecesarias, atención plena, completa a cada tarea. Conozco a una mujer, llamémosla Mónica, madre soltera de 3 hijos, trabajando tiempo completo. La idea de un retiro de varios días era imposible, pero creó su propia práctica de retiro. Una vez al mes, después de acostar a los niños, de 8 p.m. a 10 p.m., era su retiro personal. Apagaba su teléfono completamente, se sentaba en meditación, hacía estiramientos conscientes, bebía té lentamente, simplemente estaba presente, me dijo. Esas 2 horas me salvan, son mi oasis. Me recuerdan quién soy más allá de todos mis roles. Y esa conexión me hace mejor madre, mejor trabajadora, mejor persona al día siguiente.
Los retiros nos ofrecen varios beneficios cruciales. Profundización de la práctica. En la vida cotidiana, la meditación es como regar una planta, esencial, pero incremental. En retiro, es como sumergirla en agua, puede penetrar profundamente y rápidamente. Perspectiva sobre la vida. Cuando estamos inmersos en la vida cotidiana, es difícil ver patrones. En retiro, con distancia temporal, vemos más claramente qué es esencial y qué es ruido. Descanso del rol social. Normalmente jugamos roles constantemente. Padre dividido por madre, trabajador dividido por A, amigo dividido por A. En retiro, especialmente en silencio, dejamos todos los roles. Descubrimos quién somos sin todas las máscaras. Recarga profunda. El descanso ordinario recarga el cuerpo. El retiro contemplativo recarga algo más profundo, el alma, la esencia, como quieran llamarlo. Un monje que conocí hizo una analogía hermosa. Tu vida cotidiana es como escribir en una pizarra. Sigues escribiendo y escribiendo hasta que la pizarra está tan llena que no puedes ver claramente nada. El retiro es borrar la pizarra completamente. Luego puedes ver qué vale la pena escribir de nuevo. Práctica para octubre. Planeen al menos un retiro este mes, ajustado a sus circunstancias reales. Si pueden, un retiro de día completo. Si no, mediodía. Si tampoco, al menos 2 horas ininterrumpidas. Elementos esenciales para cualquier retiro. Silencio, o al menos minimizar conversación innecesaria. Silencio, y esbinden, y sendencio, silencio, o al menos minimizar conversación innecesaria. Desconexión de dispositivos digitales. Estructura simple que alterna meditación sentada, movimiento consciente y descanso. Ambiente tranquilo, tanto como sea posible. Actitud de apertura, sin agenda de lograr. Y también integren micro retiros diarios, incluso 10 minutos donde se sientan en silencio completo, sin multitarea, solo presencia. Estos retiros no son lujos opcionales para personas espirituales. Son mantenimiento esencial para cualquier humano que quiera vivir conscientemente en nuestro mundo frenético. Lección 12. El voto del Bodhisattva. Vivir para el beneficio de todos. Vivir para el beneficio de todos. Llegamos a la enseñanza final, y quizás la más hermosa y desafiante. El ideal del Bodhisattva. Un Bodhisattva es alguien que dedica su vida al despertar de todos los seres. No busca solo su propia liberación, sino la liberación de todos. Es la encarnación máxima de la compasión y el servicio. El voto tradicional del Bodhisattva incluye estas palabras poderosas. Los seres son innumerables. Hago el voto de liberarlos a todos. Las ilusiones son inagotables. Hago el voto de terminarlas todas. Las enseñanzas del Dharma son ilimitadas. Hago el voto de dominarlas todas. El camino del Buda es insuperable. Hago el voto de realizarlo. A primera vista, estos votos parecen imposibles. Hay miles de millones de seres. ¿Cómo podrías liberarlos a todos? Las ilusiones siguen surgiendo. ¿Cómo podrías terminarlas todas? Las enseñanzas son vastas. ¿Cómo podrías dominarlas todas? El despertar completo es difícil. ¿Cómo podrías alcanzarlo? Pero ese es precisamente el punto. El voto del Bodhisattva no es sobre completar una tarea, es sobre una orientación de vida, una dirección de viaje, no un destino alcanzable. Déjenme explicar con una historia. Hay una parábola budista sobre un Bodhisattva que está a punto de entrar al nirvana final, Aisiderlaman, liberación completa del ciclo de sufrimiento. En el último momento, escucha el llanto de un ser que sufre en algún lugar del universo y voluntariamente se detiene en el umbral, girando, regresando al mundo del sufrimiento para ayudar. Esta historia me conmovió profundamente cuando la escuché por primera vez. El Bodhisattva elige el sufrimiento sobre la paz total porque no puede estar en paz mientras otros sufren. Es un amor tan vasto que trasciende el interés personal. Ahora, muy pocos de nosotros somos bodhisattvas en ese sentido elevado.
pero podemos vivir con esa orientación. Podemos preguntarnos, ¿cómo puede mi vida beneficiar a otros? ¿Cómo puedo usar mis dones, mi posición, mis recursos para aliviar el sufrimiento? Conozco a una mujer, llamémosla Rosa, que era extremadamente exitosa en finanzas. Ganaba grandes cantidades de dinero, vivía lujosamente. Externamente tenía todo, pero internamente se sentía vacía. ¿Esto es todo?, pensaba. Ganar dinero para ganar más dinero, comprar cosas y luego morir. Cuando descubrió el budismo y el ideal del bodhisattva, algo se despertó en ella. Comenzó a preguntarse, ¿cómo puedo usar mi posición para beneficiar a otros? No dejó su trabajo dramáticamente. En cambio, comenzó a dirigir su experiencia financiera hacia organizaciones sin fines de lucro, ayudándolas a administrar mejor sus recursos. Comenzó a mentorear jóvenes de comunidades desfavorecidas interesados en finanzas. Comenzó a usar parte significativa de sus ingresos para apoyar causas que aliviaban el sufrimiento, y algo milagroso sucedió. Su vida se llenó de significado. El trabajo que había sido solo sobre dinero se convirtió en un vehículo para el servicio. No era menos exitosa profesionalmente, de hecho, era más efectiva porque tenía propósito más profundo. Rosa me dijo, antes, cada logro profesional me daba un golpe breve de satisfacción seguido de vacío. Ahora, cada día siento que estoy contribuyendo a algo más grande que yo. No es que esté iluminada. Todavía tengo ego, todavía cometo errores, pero mi vida está orientada hacia algo que importa. Iada Breda Lisa, Iada Breda, Ankerisiada, Iada Breda, Iada Breda, Ia. No es que esté iluminada. Iada Breda, Iada, 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 Iada Breda. El voto del bodhisattva no requiere sacrificio autodestructivo. No es martirio. De hecho, cuando vives para el beneficio de otros, descubres una felicidad más profunda que cualquier placer egoísta podría proporcionar. Hay una paradoja hermosa aquí. Cuanto más te olvidas de ti mismo en el servicio de otros, más te encuentras. Si encuentras una paradoja hermosa y servicio, y más te olvidas. Si encuentras, cuanto más das, más recibes, no materialmente necesariamente, pero en significado, conexión, propósito. El Dalai Lama, quien personifica el ideal del bodhisattva, dice algo profundo. Si quieres ser feliz, practica la compasión. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. El servicio compasivo no es una carga suna, es la fuente de la alegría más profunda. Conozco a un hombre, llamémoslo Antonio, quien después de retirarse decidió dedicar su tiempo a trabajar en un hospicio, acompañando a personas en sus últimos días. Sus amigos pensaban que estaba loco. ¿Por qué pasarías tu retiro con gente muriendo? Deberías estar viajando, disfrutando. Pero Antonio me dijo, este es el trabajo más significativo que he hecho en mi vida. Estar presente con alguien mientras transita del mundo, sostener su mano, escuchar sus historias, ayudarlos a encontrar paz. Es un honor profundo y extrañamente, estar tan cerca de la muerte me hace apreciar mi propia vida más intensamente. Antonio vive el voto del bodhisattva. No está tratando de salvar el mundo en un sentido grandioso. Está presente con una persona a la vez, aliviando sufrimiento donde puede, con lo que tiene. Y esa es la clave. El voto del bodhisattva no requiere acciones heroicas dramáticas. Requiere mostrar presente con compasión, momento a momento, interacción a interacción. Cuando el cajero del supermercado está teniendo un día difícil y le sonríes genuinamente, eso es la acción del bodhisattva. Cuando tu colega está luchando y tomas tiempo para escuchar realmente, eso es la acción del bodhisattva. Cuando ves sufrimiento y en lugar de girar la cabeza, preguntas, ¿cómo puedo ayudar? Eso es la acción del bodhisattva. Práctica para octubre. Consideren tomar el voto del bodhisattva para ustedes mismos. No necesariamente en una ceremonia formal, pero como una orientación de vida. Cada mañana,
Al despertar, hagan esta reflexión, que todo lo que haga hoy beneficia a los seres, que mis palabras alivien el sufrimiento donde sea posible, que mis acciones reflejen compasión, que no olvide que todos los seres, como yo, desean felicidad y libertad del sufrimiento. Y cada noche, reflexionen, hoy, ¿cómo alivié el sufrimiento? ¿Cómo cultivé la calma y el desapego? ¿Qué aprendí sobre mí mismo y sobre los demás? Si practican esta disciplina día tras día, octubre no será simplemente un mes más en el calendario, se convertirá en un camino de transformación interior, porque la calma no se encuentra en lo externo, sino en la manera en que decidimos vivir cada instante. Moraleja, la paz que buscas ya está dentro de ti. Al comenzar octubre con calma y enfoque budista, no solo transformas tu mes, transformas tu vida. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra calma y cuéntame qué enseñanza budista aplicarás este octubre en tu vida. Recuerda, el cambio empieza en ti.